hallux rigidus, hallux varus, dedo en martillo y dedo en garra. Bien, iniciaremos con hallux valgus. El hallux valgus, como su definición es una desviación del primer dedo sobre el primer metatarso al nacer. Entonces vamos a encontrar una deformidad al nacimiento del piecito del bebé. Normalmente puede pasar sin asociarse a otras enfermedades, pero también se puede asociar a un metatarso corto y grueso, a un soporte epifisiario longitudinal del primer metatarso, también a un metatarso y falanges accesorias, como ahorita vamos a seguir viendo. También se puede asociar a una banda fibrosa, la cual esta se va a insertar desde el hallux hasta el primer metatarso. Y también una de las causas que puede ser es que, para explicar este tipo de patología, es que en la fase de formación del embrión se llegan a formar dos dedos gordos y un metatarso, el cual uno de estos, el que es más en la porción medial, no tiene un buen desarrollo y se forma una banda fibrótica, una banda de tensión. Bien. Su incidencia es desconocida, tampoco se ha asociado a algo genético, no se sabe la relación entre hombres y mujeres, ni tampoco si es bilateral o no. Lo que se ha presentado comúnmente en este tipo de patologías es el primer metatarso, que es corto y redondeado. También va a presentar una desviación medial, un espaciamiento aumentado del primero y segundo dedo y un compromiso del crecimiento longitudinal del primer metatarso. Bien, en su clínica podemos encontrar el primer dedo o el dedo gordo, lo vamos a tener en abducción, el cual puede llegar hasta los 90 grados. Este va a ser rígido y bueno, eso nos va a ayudar a diferenciarlo de una deformidad que se presenta en el metatarso aducto, que esta también va a presentar una desviación medial flexible y en nuestra patología será rígida. Vamos a tener también la presencia de la banda fibrosa, que esta se va a encontrar medial al pie, un engrosamiento del espacio entre el primero y segundo dedo, así como un acortamiento del metatarso. En ocasiones podemos encontrar múltiples falanges y también en pacientes que tienen un síndrome de Apert podemos encontrar la sindactilización de las falanges. Radiográficamente vamos a encontrar pocos detalles por falta de la osificación. Sin embargo, lo que nos va a llamar principalmente la atención es la alineación en varo del primer dedo. También podemos encontrar datos de polidactilia o de un doble metatarso. Vamos a encontrar que dentro del cuneiforme, un cuneiforme medial en la banda fibrosa y el metatarso va a estar deformado en una forma de D. En esta imagen se puede apreciar más la forma de D. Bien, dentro de su tratamiento, la ausencia de va a hacer que el ajuste del calzado sea más difícil, o sea más doloroso. En este tratamiento no hay un tratamiento, en esta patología no hay un tratamiento conservador, todos son quirúrgicos. Y el tratamiento quirúrgico va o busca la corrección de la polidactilia, una liberación de la contractura medial del pie, también disminuir el espacio entre el primero y segundo dedo, hacer una corrección de la incongruencia articular, una resección del soporte epifisiario longitudinal del metatarso y también hacer una resección de esta banda fibrosa. Bien, entonces dentro de los tratamientos quirúrgicos habíamos mencionado disminuir el espacio del primero y segundo dedo. Esto se puede hacer con una resección de la piel entre el primer y segundo dedo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hacer un abordaje medial del primer dedo, del dedo gordo, tenemos que tener mucho cuidado, ya que ahí podemos ocasionar alguna lesión neurovascular. También hay que hacer una corrección de la deformidad ósea del metatarso, y esto lo podemos utilizar mediante un abordaje medial sobre la longitudinal
la longitudinal del metatarso. Una vez que diseccionamos, vamos a encontrar una banda fibrótica, la cual va a estar adosada al periósteo del primer metatarso. Vamos a colocar clavillos Kirchner en los extremos, tanto proximal como distal del metatarso, y vamos a hacer una liberación de la banda fibrótica, igual en sus dos porciones, proximal y distal. Aquí tenemos el seguimiento de un niño que cursaba con polidactilia del primer dedo y una banda fibrótica. Se hizo esta resección de la banda fibrótica, aquí tenemos en el posquirúrgico, y a un seguimiento de 5 años vemos cómo ya se logró una corrección de la formación del metatarso y la corrección de la alineación del dedo. Bien, también podemos hacer osteotomías metatarsianas, las cuales se utilizan para corregir la angulación y alargar el metatarso. En esta hay que identificar el sitio donde tengamos más angulación, en la región del metatarso, y ahí mismo vamos a hacer una osteotomía, donde vamos a colocar injerto o aloinjerto, con tal de corregir esta angulación. Posteriormente vamos a fijar con un clavillo longitudinal, tratando de agarrar los fragmentos que hicimos las osteotomías, y también nuestro fragmento que utilizamos ahí como injerto. En estos tratamientos hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una liberación de la cápsula medial y de la articulación metatarso-falángica. Bien, una vez que hacemos tanto la resección de la epífisis anormal, o sea que quitamos la banda fibrótica, o que colocamos un espaciador o corregimos la angulación, tenemos que colocar tejido graso antes de que se haga una osificación de la epífisis, ya que esto nos puede hacer recaer en la misma enfermedad, en que se forma una banda fibrótica y nos limite el crecimiento del metatarso. Hay bibliografías que dicen que también se puede utilizar polimetilmetacrilato para hacer un tipo de aislante entre la fibrosis y el metatarso. Hay que tomar en cuenta que se puede hacer una liberación distal de los tejidos blandos y una resección de las partes duplicadas. Hay que evitar la hipercorrección, ya que del mismo modo, si hacemos una hipercorrección, podemos generar un hallux valgus. En pacientes que tengan una artrosis degenerativa, podemos ofrecerles un tratamiento de artrodesis. También si el paciente presenta un acortamiento residual, podemos tener la opción de un alargamiento. Y si hay alguna deformidad congénita grave, como el síndrome de Apert que tienen sin dactilización, podemos ofrecer un tipo de amputación. Bien, el segundo tema que vamos a ver hoy es hallux rígidos. Y esta es una restricción del movimiento en la articulación metatarso-falángica, donde vamos a tener dolor hacia la flexión. Esta patología es más frecuente en adultos. No hay un reporte pues, que sea en niños, sino que esta enfermedad es más presentada en adultos. Es mayormente en mujeres que hombres y se presenta de forma bilateral. Las causas de este padecimiento es un trauma repetitivo, también que haya un primer rayo largo hipermóvil. En niños se asocia más en osteocondritis disecante, y también hay otras, se menciona que la contractura plantar puede ocasionar este tipo de deformidades. En su clínica vamos a encontrar un dolor en plantar a la marcha, ya que a la elevación del talón vamos a generar una flexión de la articulación metatarso-falángica, la cual es ahí donde vamos a tener el dolor. También vamos a tener una limitación de la dorsiflexión de esta articulación. Podemos encontrar, dependiendo la gravedad, un osteofito palpable y la inflamación. Y dependiendo el dolor o la severidad de esta enfermedad,
podemos encontrar que el paciente tenga una marcha sobre el borde lateral de los pies, evitando que tenga una flexión de la articulación metatarsofalángica. Hay clasificaciones, las cuales se hacen clínicas y radiográficas. No encontré que tuviera algún nombre, sin embargo, tiene tres estadios. El primer estadio es una inflamación aguda con un dolor esporádico en la fase de despegue. El estadio 2 ya presentan artrosis en las radiografías, hay dolor constante, intermitente durante la marcha y puede presentar hiperkeratosis plantar desde el primero hasta el quinto dedo. En el estadio 3 ya vamos a encontrar datos de anquilosis o rigidez completa a la manipulación de esta articulación. El dolor va a ser permanente, vamos a encontrar una hipertrofia articular. También en casos graves, ya muy avanzados, vamos a tener una retracción dorsal del primer dedo. En la radiografía, las proyecciones que más nos van a ayudar son la lateral y la oblicua. Aquí vamos a encontrar en la articulación metatarsofalángica un estrechamiento de la articulación. También podemos encontrar la presencia de osteofitos en la base de la falange proximal y la cabeza del metatarso. Vamos a encontrar exostosis de la cabeza del metatarso y lesiones osteocondríticas de este mismo. En su tratamiento puede ser sintomático según en los estados en los que se encuentra. En los iniciales, con el uso de AINES, vamos a limitar la actividad física. Hay que hacer modificaciones en el calzado. Hay que pedirlos con punta alta para evitar el roce de este tipo de flexión y evitar que se formen más callosidades. También hay que pedir el calzado con un vástago rígido con soporte hasta metatarsofalángicas para evitar este tipo de flexión y que se aumente el dolor. Y también hay otro tipo de plantillas que se pueden utilizar para disminuir más que nada la flexión del metatarsofalágica. En el tratamiento quirúrgico tenemos varias opciones. La queilectomía, que es la resección de los osteofitos prominentes, y bueno, va a ser una incisión en la cara dorsal del pie a nivel de la articulación metatarsofalángica, y ahí vamos a encontrar, pues ahora sí que los osteofitos según su prominencia. Hay que hacer sinovectomía y también existen las osteotomías. Aquí tenemos la osteotomía de Mover, la cual es una osteotomía en cuña de cierre dorsal. Y esto es para disminuir la flexión del dedo, del primer dedo, y pues evitar el roce con el osteofito o en donde está lesionando más en la flexión. También tenemos la osteotomía de Way, que es en cuña también, pero este es en la región del metatarso. Y este es con el fin de elevar más la cabeza del metatarso y tener menos un área de choque al momento de la flexión del metatarsofalángicas. También en casos más avanzados podemos ofrecer la artrodesis metatarsofalángica con el uso de placas y también últimamente ya hay hemiprótesis para la colocación de la base de la falange proximal. Entonces aquí tenemos cómo se coloca la hemiprótesis. Hay que hacer una osteotomía de la base de la falange proximal y posteriormente se va a colocar la hemiprótesis y así va a quedar. Bien, el tercer tema son deformidades de los dedos. Y para ver este tipo de deformidades de los dedos, hay que entender que todas las deformidades que se presentan en el pie, sobre todo en los dedos, es por un desequilibrio de las unidades musculotendinosas, ya sean intrínsecas o extrínsecas. También se habla de que las deformidades de la articulación metatarsofalángica inician por una disfunción de la placa plantar. Entonces, anatómicamente, hay que recordar que tenemos el complejo extensor y el flexor.
El extensor se va a dividir en extensor largo y corto. El largo se va a insertar en la falange distal y el corto en la falange media. No va a haber una inserción en la falange proximal. ¿Okay? Este ligamento extensor va a pasar por debajo de estas fibras musculares que se conocen como capuchón, y debajo de esta también hay otras fibras que se conocen como cincha. Dentro de, en contraparte con el ligamento, con los flexores, perdón, va a pasar a través de mesotendones, los cuales se van a adherir a todas las falanges, pero principalmente su inserción va a ser en la falange distal. ¿Okay? Entonces, todas estas deformidades, como ya hemos comentado, va a ser por una alteración de las unidades musculotendinosas, tanto en los extrínsecos como intrínsecos. En las unidades de la metatarsofalágica, vamos a tener que los elementos extrínsecos son los extensores, y en la flexión, y bueno, la flexión va a ser intrínseco. Y en las interfalángicas van a ser los flexores y los intrínsecos los extensores. Los extrínsecos van a tener una predominancia, y bueno, estos van a ser mucho más fuertes y van a ser los que van a ocasionar las deformidades en este tipo de patologías. Bien, el primero que vamos a ver es el dedo del martillo. El dedo del martillo es una deformidad por flexión en la articulación interfalángica proximal. Aquí vamos a encontrar esta flexión y vamos a tener una extensión de la articulación metatarsofalágica y de la interfalángica distal. En esta presentación hay que ver bien al dedo que no tenga una rotación, ya que si presenta alguna rotación, ya se asocia a otras patologías que se llaman dedos rizados, el cual ya tiene una deformidad ósea. Y estas deformidades normalmente las vamos a encontrar del segundo al quinto dedo. Hay que recordar que el ligamento, el músculo flexor largo de los dedos y el extensor largo solamente llegan del segundo al quinto dedo, entonces por eso no se va a presentar una deformidad en el primer dedo. A la exploración física, pues como ya lo habíamos mencionado, la articulación metatarsofalágica va a estar en hiperextensión, y la interfalángica proximal la vamos a encontrar en flexión. La interfalángica distal va a estar también en extensión o neutra. Dependiendo la severidad de esta presentación, podemos encontrar un paciente que esté asintomático o que sea muy dolorosa. También podemos encontrar callosidades, las cuales pueden ser muy dolorosas, y esta va a ser aquí en donde se va a ocasionar la flexión en la interfalángica proximal. Y en estos pacientes vamos a tener dificultad para el uso de zapatos, ya que va a ser doloroso. Dentro de sus tratamientos, el tratamiento conservador pueden ser ejercicios de estiramiento. También está indicado el uso de taping o de este tipo de bandas para corregir la deformidad en flexión. Hay que utilizar zapatos con norma alta. También están indicadas las plantillas o almohadillas. El tratamiento quirúrgico, el principal es la tenotomía del flexor, la cual es 95% satisfactoria, y el procedimiento de Kirleston, el cual consiste en hacer una tenotomía del flexor y pasar este ligamento hacia los extensores. Entonces aquí vemos cómo se hace este procedimiento de la tenotomía del flexor. También, dependiendo de la gravedad, podemos hacer una resección parcial o completa de la falange proximal, y podemos ofrecer la artrodesis de la articulación interfalángica proximal en pacientes con deformidades fijas. En este tipo de procedimientos vamos a hacer osteotomías de la cabeza de la falange proximal y osteotomía de la base de la falange medial. Aquí vamos a colocar un tornillo, que es un tornillo como Herbert o de doble cuerda, para que se haga el cierre de estas.
Bien. Entonces aquí lo están perforando para hacer un canal. Eh, esta lo pasan hasta la falange distal, ya que tiene una cuerda aquí al final, el cual nos va a ayudar a hacer a darle cuerda al tornillo que vamos a colocar. Se coloca el tornillo de doble rosca, primero en la falange proximal y posteriormente ya se hace la artrodesis con el cierre con la falange media. Bien. Bueno, y así queda al final. La siguiente que vamos a ver es el dedo en garra. Esta es una deformidad en la extensión de la articulación metatarsofalángica. Este es muy parecida al dedo en martillo. Lo único que lo va a diferenciar es en la articulación interfalángica distal, que vamos a presentar una flexión. Entonces vamos a tener una extensión de la metatarsofalángica, una flexión de la interfalángica proximal y la distal. Y esa va a ser su única diferenciación respecto al dedo del martillo. A la exploración física, como ya lo habíamos comentado, una extensión de la metatarsofalángica, un aumento de la flexión en la interfalángica proximal y en la distal. Puede presentar dolor en la articulación metatarsofalángica y esta puede presentarse inestable y en ocasiones se puede llegar hasta luxar. Vamos a encontrar también callosidades en estas articulaciones, en las interfalángicas. El tratamiento conservador en estos pacientes igual es el uso de un calzado modificado con una punta alta, el uso de plantillas o almohadillas en metatarsos y nada más. En los tratamientos quirúrgicos, como es una patología muy similar al dedo del martillo, pues también tenemos que hacer se puede hacer una elongación de plastía en Z del tendón extensor y la liberación de la cápsula articular. Un procedimiento de Girlestone, que es la resección del flexor y transponerlo al extensor. O podemos realizar osteotomías oblicuas con acortamiento del metatarso y tenotomías del flexor con osteotomías interfalángicas más artrodesis. Y por último, el dedo en mazo. El dedo en mazo es una deformidad en hiperextensión de la articulación interfalángica distal. Esta puede ser flexible o fija. Entonces, esta va a ser igual muy similar a las anteriores. Sin embargo, la característica en esta es que solo va a tener una deformidad en la interfalángica distal, la cual va a ser en flexión. En la exploración física vamos a encontrar un paciente con dolor según sea la evolución de esta patología. Vamos a encontrar también callosidades en la articulación interfalángica distal, la cual puede ser dolorosa, y también callosidades en la punta del dedo del pie. En su tratamiento conservador se puede usar el uso de zapatos ortopédicos con norma alta, también protectores digitales con base de silicona, como el que tenemos aquí en la imagen, o plantillas especiales que nos ayuden a corregir esa deformidad de la falange distal. El tratamiento quirúrgico, según es el grado de la flexibilidad de esta deformidad, se puede hacer una liberación del flexor, como todas las anteriores, y se puede hacer una resección de cóndilos distales de la falange media con reparación del tendón extensor. Y aquí tenemos englobadas en una tablita, pues principalmente la deformidad que presentamos. El dedo en mazo, que es esta que vemos acá, las articulaciones metatarsofalángica y la interfalángica proximal van a estar normales, y la articulación interfalángica distal va a ser la que va a tener la hiperflexión. El dedo del martillo, la metatarsofalángica en extensión, una flexión de la interfalángica proximal y una extensión de la interfalángica distal.
Y por último, el de Vengarra, que es una extensión de la metatarsofalangica con una flexión de la interfalángica proximal y la distal también. Y eso sería todo principalmente. No sé si tengan alguna duda. Casi igual de buena que la de Tecocho. Felicidades. Se la robé. Buenas noches. Creo que Toño está un poquito ocupado, pero bueno. Buena tu clase, Beni, sintética, a lo que fuiste. No sé si esté por allí el doctor Espíndola, si nos quiera compartir algo de su experiencia aquí para el tema, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí andamos viendo la plática. Pues bien, yo creo que bastante bien. Ahí nada más con el tratamiento conservador, por cuánto tiempo le darías al paciente tratamiento conservador y cuándo le sugerirías cirugía. En niños, pues bueno, no sé, no utilizo tantas plantillas a lo mejor, o recomendar el calzado, ¿no? Que sea amplio, que sea cómodo. Pues no utilizo algunos separadores o esto. Creo que sí recomendamos más que se vayan a procedimiento quirúrgico porque al final van a tener molestia y, o sea, en el sentido de que no pueden utilizar algún calzado o les lastima cuando lo utilizan o al momento de hacer alguna actividad física. Y bueno, en lo personal, pues hacemos los procedimientos con cirugía mínimo invasiva, no, prácticamente no hacemos algo abierto. En hallux rígidos, la verdad es que es muy poco común en niños. Bueno, yo la verdad no me ha tocado, así tal vez en algunos, enfermedades sindromáticas, algunas que a lo mejor pudiera, ahí de repente encontrar algún paciente, pero pues no recuerdo. En adultos sí es mucho más frecuente el algo rígidos y bueno, valorando a cada paciente, pues ya comentaste los tratamientos. Sobre todo, por ejemplo, valorar las cosas donde sí ya hay mucha artrosis de las articulaciones a ese nivel, para a lo mejor sí sugerir una artrodesis, por ejemplo, pero si el paciente, pues, por ejemplo, es una paciente que no es tan grande, que tiene todavía su demanda en cuestión de actividades es importante, pues también hacemos el procedimiento con cirugía invasiva. Eh, entramos con heridas pequeñas, entramos y hacemos desbastamos el osteofito y luego hacemos osteotomías a la falange y al metatarsiano. Colocamos vendaje, lo citamos a la consulta una o dos veces, aproximadamente cada semana, y le enseñamos cómo se tiene que vendar el pie y le dejamos un zapato ortopédico para descarga y para que pueda deambular, que esa es la finalidad de la cirugía minoinvasiva de pie, que el paciente puede deambular prácticamente con la parte posterior, que al final del día solamente estás tratando la parte anterior, ¿no?
igual para los dedos en garra, pues también igual hacemos también todo percutáneo. A veces las heridas son tan chiquitas que no las suturamos. Por ejemplo, para el dedo en garra lo que hacemos es una tenotomía del extensor. Si fuera necesaria, pues hacemos una osteotomía metafisial de la falange proximal. Ponemos el vendaje correctivo en corbata inferior y pues el calzado postquirúrgico por 4 semanas. Para el dedo martillo, pues es algo muy similar. Tenotomía del extensor, una capsulotomía metatarsofalangica dorsal, una tenotomía del flexor y una osteotomía metafisiaria de la falange proximal. Y bueno, también al inicio, pues nosotros colocamos el vendaje y posteriormente, bueno, también le enseñamos al paciente cómo se haga el vendaje para que él lo esté haciendo en casa y pues utilizamos normalmente unas sandalias para yeso que tienen esta característica de que los dedos quedan libres y tienes buen apoyo, entonces el paciente prácticamente 48 horas y eso porque pues obvio pues, estás haciendo un procedimiento y pues se les genera dolor, molestia y, y pueden empezar a apoyar con la parte posterior, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia, pero hay varios cursos en diferentes hospitales. Está Energía González, está la doctora King, que hacen el curso de cirugía mínima invasiva de pie. La doctora, de hecho, bueno, es ortopedista, hizo pie y tobillo y hacen muchos procedimientos, solo que en algunas cosas, una diferencia que he encontrado de lo que a mí me tocó aprender es que ellos sí utilizan alguna fijación, ya sea tornillos canulados o algo, pero pues las técnicas en cuestión de las tenotomías y eso es muy similar y pues aparte te ponen a practicar ahí con las famosas patas de pollo y todo esto. Entonces eso está bien. En la UNAM también también se hace un curso también de cirugía mínima invasiva de pie. Yo fui a los cursos porque uno de mis maestros del INP, de los más grandes, de hecho ya falleció, bueno, pues él nos invitaba y ya pues por eso acudimos a hacer los cursos y bueno, pues ya ahí aprendes a realizarlo. Un tip que yo les doy es que con algún proveedor que tengan, y si no se los paso, de cirugía invasiva de pie, consíganse los bisturís de cirugía invasiva de pie, que una de las grandes ventajas es que tienen filo de los dos extremos. Entonces, bueno, pues las incisiones son muy pequeñas y con eso puedes hacer perfectamente bien tus tenotomías y a veces no hay necesidad de, de hacer, de poner puntos, ¿no? De sutura. Entonces, pues bueno, creo que ya, algo rígidos, pues ya, bueno, los valvos congénitos, pues ya lo habían tocado, pero de ahí en fuera, pues creo que las demás están bien. Las técnicas que mostraste, pues sí también están descritas, pero nada más ahí la cuestión es que en los niños, acuérdate que tienes la fisis. Entonces, probablemente algunas de esas técnicas pues podrían quedar más para pacientes ya después de precisamente del cierre fisiario, o del final de crecimiento y pues para pacientes adultos, ¿no? Dependerá de la valoración que se haga en cada paciente, pero pues cirugía mínimo invasiva da buenos resultados en niños y puedes hacer bastantes correcciones. Por ejemplo, aquí un tema que a lo mejor hubiese, bueno, para hablar ya y que quedara así como completo el pues esta parte del área que se está tocando en estos temas específicamente de las deformidades de los deditos y todo eso, pues también a lo mejor hablar de escafoides accesorio, que de hecho también eso también se puede tratar con cirugía mini invasiva. Este, entonces, creo que después nada más ir a revisar ese tema para que ya este tema del pie y estas deformidades y estas alteraciones que se pueden encontrar, pues ya, pero pueden a buscar
escafoide es accesorio y una clasificación de GEIST, G-E-I-S-T, y ahí la divide en 3 tipos y bueno, o sea, se puede hacer también con cirugía mínima invasiva. Sí, de hecho, pues no hay mucha literatura respecto a estas deformidades de los dedos en niños, o sea, más que nada son en adultos y todos los tratamientos pues igual son en adultos sin contemplar si hay todavía fisis o no. Por eso muchos son recomendaciones de artrodesis y las osteotomías sobre todo. Sí, 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 la verdad es que sí, no hay mucho descrito en niños, pero la cuestión es que las alteraciones sí son importantes, tanto en pacientes que no tienen algún antecedente sindromático, como aquellos que sí tienen algún antecedente sindromático, por ejemplo, los chicos que tienen Marfan, que tienen PCI, o sea, hay algunas alteraciones que te van a dar estas patologías o estas cuestiones de estas enfermedades o estas alteraciones a nivel de los deditos. Y pacientes, de hecho, a lo mejor que tengan hasta un retraso de desarrollo psicomotor leve y eso que de repente tiene cierta característica, digamos, en la cuestión de la fórmula metatarsal y todo esto que se pueden ir deformando sus piecitos. Entonces, pues ahí, vale la pena ofrecerlos porque, pues, lo que van a referir, por ejemplo, es que no pueden utilizar cualquier tipo de calzado y les molesta, les duele o utilizan calzados muy hacia adelante, pues sí, eso le también, pues otra vez, ¿no? La calidad de vida y la cuestión también psicológica de que, pues, en lugar de verse sus deditos deformes, que se los vea estirados y que ya pueda utilizar algún tipo, hay que, digamos, ayudarles de esa manera, obvio haciendo toda la valoración y viendo que nos, digo, por ejemplo, en un piecito que te llegue quino y con deditos en garra, bueno, a lo mejor tienes que hacer combinaciones ahí de un alargamiento y los deditos o, ¿no? Pero, pues sí, no es tan infrecuente, digámoslo así, ¿no? Estas alteraciones y pues valorar bien al paciente y si se anima a hacerse su procedimiento, pues adelante. Pero creo que pues estos temas también son cortitos. Pero sí, las técnicas de artrodesis y todo eso, creo que lo dejaría yo, salvo la mejor opinión de los demás. Creo que lo dejaría. No es que no se puedan hacer por ejemplo, en adolescentes o en pacientes que ya dejaron de crecer, pero bueno, ya sí hay, creo que esas técnicas sí las estamos, o se utilizan más en adultos, por ejemplo, ¿no? Eso precisamente que comentas al último, maestro Espíndola, creo que es muy importante, porque bueno, estaba viendo la presentación de Benny y en una de las presentaciones hace referencia al uso específicamente de hacer una artrodesis con un tornillo de doble compresión. Obviamente es un tornillo de última generación para dedito. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, si es un dedito en crecimiento, eso va a conllevar a que posiblemente en el futuro ese dedo quede, pues, sea cortito y quede discontinuo para el crecimiento parejo del pie, por así decirlo. Entonces, en un futuro, o no sé, ¿qué nos recomendarías en ese sentido, maestra Espíndola? O sea, no ser tan abrasivos con una artrodesis. Sí, no, en niños sobre todo, lo primero que tenemos que ir a valorar es si tiene la fisis abierta o no. O sea, le da al paciente la fisis o sea, sí están descritas las correcciones de los dedos en garra. Si fuera necesario, por eso les comentaba que no eran estas siglas, pero es que sí, por ejemplo, ah, haces la tenotomía del flexor del extensor y todavía tú notas que hay cierta deformidad, pero es que como el dedito ha estado todo el tiempo en esa posición, las articulaciones son muy rígidas y todo, a pesar de que tú trates de liberar un poco la cápsula, siguen con esa cuestión de tener cierta deformidad. Estaba así, pues sí lo ves que corrige, pero todo, ¿no? Se manipula,
dedo y todavía se siente muy rígida la articulación. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que valorar si es necesario hacer una osteotomía de dorsal a plantar, que normalmente en cirugía mínimo invasiva normalmente no se tienden a completar. Si se completa, bueno, no va a pasar nada, o se ha visto que no sucede gran alteración, ¿no? Pero generalmente se debe dejar, digamos, la cortical plantar, digamos, intacta y hacer La osteoclasia. la osteotomía, sí, hacer la osteoclasia, hacer la osteotomía para que Ajá. ahí hagas acabes de hacer esa corrección, pero no utilizamos osteosíntesis, no ponemos nada. Me ha tocado, creo que en un par de pacientes, por ejemplo, recuerdo el último paciente que operamos que tenía ya una antecedente importante, pasó mucho cosa ahí pasó, en fin, ya era, pero el primer dedo, o sea, estaba completamente así por debajo de, entonces, bueno, ahí sí no, ahí sí, por ejemplo, pues no hacemos cirugía mínimo invasiva, de hecho, tuvimos que hacer una cirugía abierta, buscar la cápsula, abrirla, prácticamente giramos el dedo, ahí sí colocamos un clavo centromedular y suturamos y esto, o sea, pero son excepciones, ¿no? O sea, son casos que llegan pues como muy complejos y que ya le habíamos operado un piecito, el pie derecho, si no mal recuerdo. Le hicimos ahí algo al tibial posterior y a los dedos. Y le fue bien y luego dejó de ir algún tiempo, creo que algo otra vez igual con su enfermedad ya de mucho tiempo, y nos llegó otra vez y el dedo prácticamente así deforme y los otros dedos también. Bueno, pues entonces ahí también nos animamos a hacerle tenotomías y el dedo pues prácticamente lo giramos, o sea, y sí nos causó al inicio un poquito ahí de conflicto porque la piel y eso no se veía tan bien, ¿no? Parecería que se estuviese necrosando cierta parte de la piel, pero bueno, al final del día, curaciones y recomendándole y pues citándolo seguido y eso, afortunadamente le fue bien y pues ya ahora tiene los dos piecitos con los dedos así rectos, ¿no? Pero sí valorar muy bien esa parte en los niños. Sí se tienen que hacer, pero hay que, al momento de la cirugía mínimo invasiva, pues siempre estás con la ayuda, como en otras cirugías, ¿no? O sea, pero siempre estás con la ayuda del fluoroscopio y estás localizando con el bisturí, estás localizando dónde vas a hacer tu osteotomía, ¿no? Tratando de ver la fisis y pues tratando de alejarte un poquito y hacer la osteotomía. Por eso algunas de las osteotomías, les comentaba, son metafisiarias, ¿no? Por ejemplo, en los dedos en garra, la osteotomía es metafisiaria en la falange proximal. Pero sí tratar de ver en los pacientes que ya están cerca o bueno, que ya están en el cierre fisiario, pues a lo mejor no tienes tanto lío. En niños más pequeñitos, bueno, salvo que fuera muy necesario, pero también igual ahí responden bastante bien a las tenotomías. Entonces la tenotomía del flexor inmediatamente corrige y si fuera necesario, pues también hay que ir a hacer la del extensor, ¿no? Y bueno, ya después de que se corrige la deformidad, yo en lo personal sí les dejo una plantilla con un soporte para el arco transverso del pie, ¿no? Esta parte no me gusta, no soy mucho de indicar botón retrocapital, prefiero la barra, eso tiene que ver con la biomecánica del pie, pero yo prefiero ponerles una barra retrometatarsal para que tengan apoyo y nuevamente les va bastante bien. Entonces, pero sí, a veces igual, ¿no? Que lo mismo pasa en adultos, pues, pero sí es relativamente frecuente encontrar estas deformidades, ¿no? Y como todo, bueno, sobre todo si el paciente te refiere que tiene dolor o molestia, pues entonces pues tendrás que sugerirle que hay que hacerle algún procedimiento, ¿no? Ok. Sí. Muchas gracias, maestro Espíndola. Entonces, en síntesis, creo que se prefieren las tenotomías y osteotomías a una artrodesis en los pacientes pediátricos. Entonces, pues Sí, bueno, vamos a ver qué
¿Qué trajeron nuestros residentes esta noche? No sé, podemos comenzar por los R4, Sí, Doc. por favor. Es un caso clínico. Encontré nada más, no había mucho sobre hallux varus congénito, había de otras causas, otras entidades. El autor es Jain S. Está publicado en el 2018 en el Hospital de la India. Dan una pequeña introducción, agregado a lo que dio Alex, nada más una clasificación que ahorita menciono. Entonces, esta es una deformidad rara asociada a otras deformidades, el hallux varus, que presentan dificultad para usar zapatos deportivos y cosméticamente es complicado para los niños, por lo que especialmente esta es la causa por lo que los llevan a consulta cosmética, la alteración cosmética, ¿no? No tanto el dolor ni la deformidad. Y el tratamiento va desde una corrección de partes blandas hasta corrección ya con osteotomías óseas. Este es un reporte en el caso de un paciente con hallux varus congénito asociado a polidactilia y sindactilia en un paciente que fue tratado con corrección de partes blandas y fijación con un clavío Kirchner en la lateralización del primer dedo. Es un paciente de 8 meses, masculino, con una deformidad al nacimiento, con duplicación del primer dedo y deformidad de hallux varus de los 2 dedos primeros, como vemos aquí en la figura 1. Los padres lo llevaron secundario a que no le podían poner el calzado y por la apariencia, que era lo que más les molestaba. No presentaba otra deformidad visible. Fue un niño de término, sin complicaciones, por parto, no antecedentes de trauma o cirugía previa. Y no tenía ninguna otra deformidad. A la exploración física tenía el pie derecho con polidactilia, tenía 6 dedos y sindactilia del primer dedo, de los dos, del más grande y del más chico. Acomodado en una posición en varo, con una posición en varo severa, proyectado casi al borde medial del pie. Se tomaron una pella oblicua donde se observaron los 2 dedos. Los primeros estaban articulados anormalmente en la deformidad de la cabeza del primer metatarso. Se planeó el tratamiento quirúrgico con incisión supernumeraria del dedo y alineación del dedo con la cabeza metatarsal. Se realizó una incisión en V en las partes dorsal de la piel. Se extirpó el dedo supernumerario y el primer dedo restante se lateralizó y se fijó con un clavío Kirchner, el cual se retiró a la 4ª semana. Aunado, bueno, lo que mencionó Alex, nada más agregar que existen 3 tipos de hallux varus congénito. El primero es primario, que no está asociado a otra deformidad. El segundo es secundario, que está asociado a polidactilia, sin metatarso aducto. Y el tercero es terciario, con deformidad severa y con una asociado a dwarfismo. Este paciente que presento es el tipo 2. Nada más agregado a lo que mencionó Alex. Y pues los resultados quirúrgicos son los aquí, la imagen de la derecha. La conclusión es que el hallux varus es demasiado raro comparado con el hallux valgus, y aún más raro si es en la variedad congénita, es una entidad muy rara, y todavía aún más raro si es el tipo 2 asociado a sindactilia o polidactilia. Y ya, es todo. Ok. Muy complementario a la clase que ya nos estaba dando Benny, ¿no, maestro Luis? Sí, eso de la deformidad me pareció importante, o sea, la clasificación en cuanto a los 3 tipos por deformidad, ¿no? Uh-huh. Aunque es muy raro, pues menciona. Ok. ¿Alguien de los residentes que quiera hacer un comentario del artículo de Luis? No, Muy bien. Bueno, entonces, ¿algún R3, por favorcito, nos podría presentar su artículo? Yo voy. Ok. Bueno, mi artículo fue publicado en la revista Clinics in Orthopedic Surgery en el 2014. Se llama Tratamiento quirúrgico de hallux varus congénito. Un segundo, por favor. Ya.
El autor es Jung Suk Shin, de Corea, del hospital, del hospital pediátrico de ortopedia de Seúl. Y bueno, reporta unos casos. Bueno, hay que entender que esta es una patología rara, entonces no es tan común, por lo que las series de casos que se reportan no son tan grandes. Aquí en esta tabla que podemos ver aquí, que está en vertical, la serie más grande es de Thompson de 1960, donde publicaron 114 casos. Sin embargo, las demás series que nos mencionan son aproximadamente de 8 pacientes, de 4 pacientes, de 20 pacientes, de 2, de 1. Entonces, como Luis presenta su caso, generalmente son reportes de casos o series pequeñas. En este caso es lo mismo, son 10 pies de 8 pacientes con hallux varus congénito, seguidos entre el 93 y en el 2008. Obviamente fueron sometidos a cirugía para mejorar la apariencia cosmética y porque no tenían, porque tenían dificultades para el calzado normal. Tuvieron un seguimiento medio de 33 meses y fueron operados a una edad media de los 33 meses aproximadamente y un seguimiento de 5.9 años aproximado. 6 de los pacientes tuvieron hallux varus tuvieron hallux varus aislado, no tuvieron otras anomalías. Como mencionaba Luis, hay unos que se asocian a otras anomalías y en este caso solo 6 pacientes no tenían anomalías. 2 de los pacientes sí tenían otras anomalías. Tomaron radiografías prequirúrgicas para medir las angulaciones y bueno, se determinaron también que tuvieran otras patologías estructurales asociadas. Según McElveny, es importante clasificarlas como que el metatarso sea pequeño y sea grueso, que tengan huesos accesorios o dedos accesorios, una deformidad en varo de una o más de los 4 metatarsos y que tengan una banda fibrosa firme medial en el dedo gordo, vaya, hacia la base del primer metatarsiano, como nos explicó Alex. Esta banda fibrosa, pues es importante en las técnicas de tejidos blandos, resecarla, porque es precisamente la que nos condiciona el hallux varus en muchos de los casos. Entonces, los resultados clínicos fueron sometidos de acuerdo a Phelps y Grogan, divididos en dolor, en callos, deformidades residuales, cicatrices, y entonces, bueno, presentando los resultados, se pueden observar que polidactilia preaxial estuvo presente en todos los pacientes. Todos los pacientes tenían polidactilia preaxial. 5 pies de 3 pacientes fueron operados previamente de polidactilia. Entonces, 3 pacientes previamente habían tenido polidactilia y a los 12 meses después del nacimiento fueron operados para resección. Todos los otros 5 pacientes tenían polidactilia preaxial de falanges duplicadas incompletas y la mayoría de las falanges estaban pobremente formadas con poco contacto óseo en el borde medial y una banda fibrosa se extendía, como ya comentamos, medial desde el dedo gordo, o sea, de la falange hasta la base del primer metatarsiano, presente en 9 de los 10 pies operados. Por otro lado está una placa longitudinal epifisiaria identificada en los metatarsos en 3 pies, en el primer metatarso. ¿Qué significa esta banda epifisiaria? Digo, una placa epifisiaria, como mencionaba Alex, esta banda va en muchos de los casos a producir una angulación en el crecimiento y condicionando el hallux varus. Los procedimientos quirúrgicos, como les comentaba, o bueno, como se comentó antes, se debe de abordar de acuerdo al grado de angulación
y de acuerdo a las estructuras patológicas que se encuentren. Es decir, en algunos casos se eligió técnicas de tejidos blandos únicamente y en otras técnicas combinadas y en otras, o sea, combinadas con osteotomía y tejidos blandos y en otras únicamente osteotomías. Y una técnica de tejidos blandos fue utilizada únicamente en 3 de los pies, en el paciente 1, 3 y 4, y asociadas a osteotomías del primer metatarsiano o de la falange proximal en 4 pies. Y específicamente una cuña de apertura, una osteotomía medial de apertura en el primer metatarsiano, para 3 pies con que tenían una placa longitudinal epifisiaria. A esta, como ya mencionaron y explicaron, se le agregó una interposición de injerto obviamente, para rellenar el injerto, pues fue una osteotomía de apertura. Una osteotomía en la falange proximal fue utilizada en combinación con la resección de la placa epifisiaria en la falange proximal y en el paciente 6, que tenía una deformidad severa y no fue suficientemente corregida, se tuvo que hacer posteriormente una osteotomía de cierre lateral en el primer metatarsiano para una corrección posterior. Después de la técnica de Farmer, que es de tejidos blandos, la deformidad en varo seguía presente en el paciente 2 con en la unión interfalángica y se encontraba con un severo varo preoperatorio de angulación de 60 grados. Posteriormente requirió una corrección con una osteotomía medial abierta en la falange proximal. Entonces, estos son los 2 casos en los que hubo como que no se consiguió una reducción adecuada o una alineación adecuada después del primer procedimiento, por lo que se tuvo que hacer otro procedimiento. Los resultados fueron excelentes en 2 pies, buenos en 6 pies y pobres en 2 pies. No hubo problemas en ningún caso para el uso del calzado y en general la apariencia estética fue adecuada. Aquí podemos ver algunas imágenes de algunos de los pacientes. En este paciente, en el paciente 2, que presentó complicación y tuvo que operarse 2 veces porque no se corrigió con un solo procedimiento, podemos ver que tenía polidactilia incompleta, por lo que se le hizo una resección del dedo supernumerario y corrección obviamente del hallux varus con osteotomía y sección de la banda fibrosa. Podemos ver el resultado postquirúrgico y en general es bueno. Y bueno, un paciente únicamente presentó un pobre resultado, el paciente 5, que fue operado de manera bilateral y no estaba satisfecho con su cicatriz de los 2 pies, aunque no experimentó dolor o problemas para el calzado. La deformidad en varo fue significativamente corregida en la cirugía en todos los pacientes. La angulación de varo media de todos los pacientes fue de 29 grados. En la articulación metatarsofalángica y mejoró a un aproximado de 4 grados en promedio en el seguimiento con una PD menor a 0.05, o sea, estadísticamente significativa, y solo hubo sobrecorrección en un solo paciente que tuvo 30 grados de valgo, que tampoco se quejó de dolor. La cirugía de revisión, como les comentaba, fue en 2 pacientes. En un paciente, que el paciente 1, que fue previamente operado usando la técnica de tejidos blandos, únicamente se quejó de dolor por un callo en la región medial del dedo gordo y persistencia del ensanchamiento entre el primer y el segundo dedo cuando apoyaba. Entonces,
se volvió a utilizar otra técnica de resección de este callo y para cerrar el espacio entre el primer y segundo dedo. Después su resultado fue calificado como bueno. Otro paciente, el paciente número 3, que sufrió problemas para el calzado debido al acortamiento del primer rayo con mínimo varo residual. Este paciente requirió después una osteotomía de apertura medial en el metatarsiano y injerto de hueso para rellenar el defecto. Después su resultado se consideró bueno. Entonces, como les comentaba, los resultados al final fueron buenos al utilizar diversas técnicas. Los diferentes estudios que han evaluado a estos pacientes, como les comentaba, son pocos casos. Entonces, no ha habido como un método uniforme para llegar a estos y resolver estos casos. Entonces, esta serie, que igual es pequeña, nos deja ver que de todos modos se tiene que individualizar el caso, inclusive de cada paciente. Las guías generales pues nos comentan que hay que hacer una corrección de la polidactilia si está presente, corrección de los tejidos blandos en la banda fibrosa, en el espacio entre el primero y el segundo dedo, y corrección de la incongruencia metatarsofalágica y la corrección de la placa de epifisiaria deforme. Las técnicas más utilizadas de tejidos blandos son McEvelny o Farmer, y son las recomendadas cuando el primer metatarsiano es normal. Evidentemente, cuando el primer metatarsiano es anormal, pues se debe de considerar osteotomías con apertura y relleno de injerto u otras. Entonces, aquí precisamente en este estudio, una osteotomía del primer metatarsiano de la falange proximal fue más frecuentemente utilizada. Y con esto se vieron buenos y excelentes resultados en 5 de 7 pies. Cuando se utilizó un procedimiento de tejidos blandos únicamente, se pudo observar que cuando se utilizó únicamente el de tejidos blandos, 2 de cada 3 tuvieron que hacerse una cirugía de revisión, y 2 de cada 3 pacientes que hicieron osteotomía sola y tuvieron pobres resultados porque tenían malos resultados cosméticos. Por otro lado, todos los 4 pacientes que utilizaron los procedimientos combinados tuvieron excelentes o buenos resultados sin ninguna complicación o cirugía subsecuente. Entonces, en esta serie, que aún así es pequeña, se puede determinar que quizás es prudente utilizar ambos procedimientos para obtener los mejores resultados. Entonces, acentuando esto, a los pacientes, 2 de cada 3 pacientes que se operaron, ya sea con osteotomía únicamente o con procedimiento de tejidos blandos, tuvieron que reoperarse, y 4 pacientes que se operaron con las 2 técnicas de tejidos blandos y osteotomía en conjunto, tuvieron excelentes o buenos resultados sin cirugías subsecuentes. Entonces, esto es lo que recomienda al final este estudio, y nada más. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que aquí de nuevo hay que destacar, ¿no? De hecho, lo mencionas mucho y va muy de la mano con lo que nos dijo hace rato el doctor Espíndola, ¿no? Sí son preferibles las osteotomías y las tenotomías, e incluso técnicas de tejido blando a artrodesis, ¿no? Bueno, lo checamos. También veo que también hubo casos en los cuales hubo piecitos que fueron bilaterales, este tipo de problemas. ¿Qué tan común es eso en el medio, maestro Espíndola, que encuentres este tipo de problemas de manera bilateral?
Pues no es tan común. Es relativamente bajo el porcentaje, pero pues si no sé, creo que en el artículo al inicio, en la introducción, no se toca eso, pero de por sí, bueno, esta patología no es tan frecuente, pero sí, pues hay que estar ahí al pendiente de revisar al paciente y saber qué le vas a proponer de acuerdo a lo que estás viendo, pero pues no recuerdo así que sea tan frecuente que sea bilateral, pues no, pero bueno, si lo hay, y es un buen artículo, yo creo que es un buen artículo porque aparte te va explicando, de acuerdo a lo que se les fue presentando con cada paciente, pues las opciones que en este caso que tuvieron que hacer, ¿no? De las diferentes osteotomías para que tuviera una mejor evolución el paciente y al final, pues evitar la deformidad y la recidiva. Entonces es un buen artículo. Bueno, los dos artículos que han pasado, la verdad, están bastante bien. Muy bien. Gracias. Ujú. ¿Alguien más, por favor? Bueno, Adán creo que está en quirófano, hubo por ahí una urgencia. Deme chance de Entonces tú, compartir. que sí, Sí, adelante, adelante. ahí se ve. Así es, maestro. Bueno, realmente mi artículo es un artículo de revisión sobre el Alux rigidus. Y básicamente creo que Benny dio una buena clase respecto a esto, mencionó prácticamente todo. Lo único que le agregaría, él mencionaba que era más común en la población adulta, y pues sí, efectivamente es más común en adultos. Aquí en el artículo menciona que no se ve en niños, pero sí se ve en adolescentes y en población juvenil. Lo dividen en 3 estadios, 1, 2 y 3. El primero como lo marca como un proceso inflamatorio agudo, el segundo como una fase de artrosis y el tercero como una fase de anquilosis. Ya que es a lo que voy, ya me voy a ir directo a las conclusiones, no voy a mencionar todo lo que de hecho ya dijo Benny, ¿no? Nada más que el grado 1 se puede tratar de manera conservadora. No especifica, Doc, lo que usted preguntó hace rato de acuerdo a la edad o si todavía hay déficit de crecimiento o no. No lo especifica, nada más lo divide en grados. 1, 2 y 3. La 1 conservador, la 2 tratamiento quirúrgico, pero habla de la artroplastía protésica. Y en la grado 3 la maneja como que la mejor opción sería la artrodesis metatarsofalángica. Sería lo único, pues, por ahí rescatable, y lo demás ya se mencionó, pues, todo, ¿no? Así es, maestro. Oye, pero está muy enfocado a adultos tu artículo, ¿no? Sí, o sea, sí menciona que la población de jóvenes, ¿no? Pero que es más común, mucho más común en adultos. O sea, sí lo menciona bastante, inclusive nos habla de que, por ejemplo, aquí dicen los jóvenes pueden padecer otro tipo de artritis, o sea, habla tanto de la población adolescente, juvenil y adultos, pero dice que es muy raro esto en niños, no es común, lo menciona más común en adolescentes y adultos. Y de Muy hecho, bien. también en adultos también es como poco común, dice 2.5% de la población adulta, ¿no? No es como que muchos. Muy bien. ¿Falta alguien más? Falta Dan, Doc, pero creo que está llevando sangre a quirófano. Ok, bueno. Pues entonces daremos por concluida la sesión del día de hoy. ¿Solamente a alguien le queda alguna duda al respecto? Aprovechando que está aquí el maestro Espíndola. Oh, ¿por qué no? No, todo bien. Ok, perfecto. No olviden que para que este conocimiento evite perderse, diluirse y que en un futuro ustedes lo puedan utilizar para sus exámenes y esté de manera resumida y práctico a la mano, hagan sus mapas mentales, ahí almacénenlos
y cuando llegue ya el PEM, úsenlos. Y también en un futuro, ya cuando sean ya ortopedistas, nada más sacan de nuevo su mapa mental, apóyense en eso. Es una herramienta que les sirve a ustedes mucho a futuro. Y pues bueno, creo que eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego, buenas Muchas noches. gracias. Bye, Buenas bye. noches. Gracias.